introducir ahora la idea, el concepto de límites laterales, para poder ir completando un poquito nuestro trabajo con límites y poder entonces así armar después una definición de continuidad bien completita. Recuerdan que cuando arrancamos a trabajar con límites habíamos arrancado con la idea de valor esperado. Ya habíamos dicho el valor esperado es la idea que yo me hago de lo que tiene que valer una función mirando lo que hacen sus vecinos. Y en particular dijimos, bueno, voy a mirar qué hacen los vecinos de la derecha, qué hacen los vecinos de la izquierda, y si se ponen de acuerdo tengo valor esperado, o sea, tengo límites, si no se ponen de acuerdo no tengo límite. Eso, de mirar qué hacen los vecinos de la derecha, qué hacen los vecinos de la izquierda, se formaliza matemáticamente con el concepto de límites laterales. Vamos a, por ejemplo, decir que el límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x, lo voy a anotar así, con un signito menos. Ahora vamos a ver por qué. Y el límite cuando x tiende a x0 por derecha, lo voy a anotar así, con un signito más, de f de x. Cuando estoy queriendo calcular estos límites por izquierda y por derecha, lo que estoy pensando es, si me hago un gráfico de la función, acá está x0, este es mi gráfico de f de x. Cuando quiero calcular o quiero ver el valor del límite cuando x tiende a x0 por la izquierda, lo que voy a hacer es mirar hacia qué número, o sea, si es que se acercan a algún número, hacia qué número se acercan los valores de la función, solamente cuando uso los vecinos más chicos que x0. Esto, venir por acá, es acercarme a x0 por izquierda. Lo del signo menos es porque estoy con valores que son menores que x0. En cambio, cuando quiero calcular el límite por derecha, voy a mirar solamente lo que hace la función en los valores de x0 que son más grandes que x0. Como si esto no estuviera cuando quiero mirar por derecha o esto no estuviera cuando quiero mirar por izquierda. ¿Está bien? Entonces, esta definición formaliza nuestra idea de miro los vecinos de la izquierda, miro los vecinos de la derecha. ¿Sí? El mismo análisis que hicimos la otra vez con el valor esperado, lo podemos hacer ahora para, o formalizándolo, digamos, con el concepto de límite lateral. Por ejemplo, en esta función, tanto el límite por izquierda como el límite por derecha dan lo mismo, ¿sí? Me dan el valor L, ¿sí? Límite por izquierda de esta función y el límite por derecha de esta función, los dos me dan L. Y se acuerdan que esto, cuando vimos la idea de valor esperado, dijimos, bueno, entonces hay un valor esperado, existe el valor esperado en x0, y decimos que entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x vale L. Y también habíamos visto otro ejemplo donde teníamos una función g de x que hacía una cosa así. Cuando yo me acerco por izquierda a x0, los valores de la función tienden a este número, vamos a ponerle L1, y los valores de g cuando me acerco a x0 por la derecha se acercan a este otro valor, vamos a ponerle L2. Entonces lo que me ocurre acá, en términos de límites laterales, es que el límite lateral por izquierda de g de x me da un número L1, el límite lateral por derecha de g de x me da un número L2, y lo que me ocurre
es que L1 es distinto de L2. Y se acuerdan que en este caso lo que habíamos dicho es, acá no hay valor esperado, o, en términos formales, no existe límite cuando x tiende a x0 de g de x. ¿Sí? Y eso entonces, esta idea de que los vecinos se tenían que poner de acuerdo para tener el valor esperado, que los dos tenían que ir para el mismo lugar, la formalizamos diciendo que el límite cuando x tiende a x0 de una función f de x es igual a un número L, existe y vale L, si y solo si, ¿sí? Esta doble flecha significa eso, el límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a x0 por derecha de f de x, y los dos me dan L. O sea, vamos a decir que el límite de una función en un punto existe si y solo si los dos límites laterales, por izquierda y por derecha, existen y me dan lo mismo. ¿Sí? Es decir, los dos me tienen que dar un número, eso significa que el límite existe, y además los dos me tienen que dar el mismo número para poder concluir que el límite completo, el límite total, existe. Si no, pasará como en este caso, por ejemplo, donde los límites laterales ambos existen, ¿sí? Uno me da L1, otro me da L2, pero el límite total, el límite cuando x tiende a x0, no existe, porque L1 y L2 son distintos. No se pusieron de acuerdo los vecinos de esta función. Y ya que estamos, vamos a proponer un tercer caso. Que podría ocurrir una función que haga esto. Una h de x. ¿Qué le ocurre a esta h de x? El límite cuando x tiende a x0 por izquierda existe y me da un número, L1, pero el límite cuando me acerco por la derecha, ¿qué le pasa? Cuando me acerco por la derecha, al x0, los valores de la función empiezan a crecer. Y son cada vez más grandes. Y cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Y no paran nunca. ¿Sí? Nunca paran de crecer. Como no paran nunca, no se acercan nunca a un número. No se están arrimando a algún valor. Siempre son cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más me acerco a x0, más grande me da este número. Eso me está diciendo que ese límite no existe, no hay límite, dijimos. El límite existía cuando me daba un número. Esto no da un número, por ende, este límite por derecha no existe. Entonces, ¿qué ocurre acá con el límite en general de x0? Perdón, de h de x cuando x tiende a x0. Como la condición era que los dos laterales tenían que existir y darme lo mismo, este límite no va a existir porque de los dos laterales hay uno que no existe, que es el por derecha. Entonces, no hay límite cuando x tiende a x0 de h de x. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de cuándo necesito en realidad esta definición de límites laterales. ¿Para qué la estamos introduciendo? ¿Por qué no nos quedamos con el límite como veníamos hasta ahora? Bueno, porque con el límite como veníamos hasta ahora podíamos tratar un cierto conjunto de funciones, un cierto grupo de funciones, pero no todas. En particular, el problema se nos va a presentar
en este tipo de funciones, las funciones a trozos. Porque ahí vamos a tener algún inconveniente en lo que llamábamos los puntos de pegado de una función. Supongamos que tengo una función a trozos, f de x, definida como x más 1, si x es menor o igual que 2, y x cuadrado si x es mayor que 2. ¿Sí? Esta es la definición de función. El dominio de esta función, lo verifican ustedes como tarea, es fácil, son todos los reales. ¿Qué pasa si me preguntan, o necesito calcular por algún motivo, el límite cuando x tiende a 2 de f de x? ¿Por qué el 2? El 2 es justamente lo que llamamos el punto de pegado de esta función a trozos, ¿sí? Es el corte o el quiebre en la definición de dos pedazos distintos de la función. Entonces, con nuestra idea de límite, que era que le vamos a asignar un valor al límite mirando qué hacen los vecinos de la función, ¿sí? Qué hacen f, los valores de f para valores que están a la derecha del 2 y qué hacen los valores de f para x que están a la izquierda del 2. Justo en el 2 se nos complica, porque a la izquierda del 2 y a la derecha del 2 tenemos fórmulas distintas para la función. Entonces no podemos mandarnos de una y calcular este límite así como está. Porque ¿qué fórmula usamos? ¿Sí? Entonces, para analizar este límite, no nos queda otra, no hay escapatoria, hay que hacerlo sí o sí de esta manera, analizar los límites laterales. ¿Sí? Voy a tener que calcular el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda y el límite de f de x, y el límite cuando x se acerca a 2 por la derecha de esa misma f de x. ¿Cómo hago? Cuando quiero calcular el límite por la izquierda, lo que me tengo que acordar es, voy a meter adentro de esta función, o a ver qué le pasa a esta función, cuando uso valores de x que son siempre estrictamente más chicos que 2. Si los valores de x que voy a usar son estrictamente más chicos que 2, ¿sí? Están cerquita del 2, pero son más chicos que 2, tengo que venir a la definición de la función y ver cuál de las dos fórmulas, dos que tengo en este caso, de la función es la válida o la que tengo que usar para valores de x que son más chicos que el 2, que están cerca del 2 pero son más chicos. Si me fijo, claramente es esta de acá arriba, ¿sí? Porque esta de acá arriba es la que vale para los x que son menores o iguales que 2. Igual no me importa, recuerden, me importa el para los menores. Entonces, este límite por la izquierda lo voy a resolver usando la fórmula de arriba de la f, x más 1. Y este lo resuelvo igual que cualquier otro límite, como resolvimos todos los límites de antes. Este es re fácil, decimos, porque es un polinomio de grado 1, cuando x tiende a 2, esto tiende a 3. ¿Sí? ¿Cómo hago el límite por derecha? Voy a tener que hacer un razonamiento similar y pensar, bueno, de la definición a trozos que tengo de f, como justo el 2 del punto de pegado, tengo que fijarme para los valores de 2, que son más grandes que 2, son los que están a la derecha del 2, ¿cuál de las dos fórmulas tengo que usar? Y lo que me indica esto acá es que la fórmula que tengo que usar para los más grandes que 2 es x cuadrado. Entonces, pongo acá x cuadrado. Y ahora calculo el límite como siempre. Cuando x tiende a 2, ¿sí? Por más que sean valores más grandes que 2, x cuadrado va a tender a 4. Ya resolví entonces los límites laterales acercándome al 2 de esta función f de x, por izquierda y por derecha.
que podemos responder a esta pregunta original, que era ¿qué pasaba con el límite cuando x tendía a 2 de la función f de x? ¿Y qué vamos a responder? ¿Cómo el límite cuando me acerco por izquierda es distinto del límite cuando me acerco por derecha? No existe el límite total de la función n2. Esa es la respuesta, ¿sí? Calculé los dos límites laterales, resulta que los dos existen, pero me dan distintos. Como me dan distintos, no hay límite total en la función f de x. ¿Sí? Bien fácil. Fácil siempre y cuando tengamos presente cómo se usa una función a trozos, ¿sí? Cómo se usan estas definiciones, estas condiciones que nos ponen ahí al costado. Vamos a ver otro ejemplo más. Con una función que suele tener problemas, que es la función valor absoluto. La función valor absoluto, ¿se acuerdan, no? Hay que acordarnos la definición, sí, la vamos a anotar por acá y la vamos a dejar, que la vamos a usar. El valor absoluto de un número es igual al mismo número si era positivo o al número cambiado de signo si era negativo. De modo que el resultado siempre me da un número positivo. Eso, ¿sí? Esta definición de valor absoluto, hace que si yo lo voy a usar como parte de una función, al valor absoluto, automáticamente esta función es una función definida a trozos, ¿sí? Porque tiene distintas fórmulas dependiendo del signo de lo que está dentro. Y eso es lo que tengo que hacer. Tengo que escribir esto como una función definida a trozos. ¿Cómo? Aplicando siempre la definición de valor absoluto. La definición de valor absoluto era: el valor absoluto de lo que sea que tengo adentro me va a dar exactamente lo mismo si todo eso que estaba acá adentro era positivo. ¿Sí? Recuerden, el valor absoluto tengo que mirar todo lo que quedó adentro de las barras. Entonces me da exactamente lo mismo de todo lo que está dentro de las barras si todo lo que está dentro de las barras es mayor que cero. Y si no, me da menos lo que estaba dentro de las barras si lo que estaba dentro de las barras era negativo. ¿Sí? Lo pasamos en limpio. ¿Sí? Pasa el 3 sumando para el otro lado. Y entonces, 3. Y entonces me quedó la definición de la función valor absoluto de x menos 3 como una función a trozos. Vale x menos 3 si x es mayor o igual que 3, menos x menos 3 si x es menor que 3. Si me preguntaran ahora entonces por el límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿cómo lo resolveríamos? Como justo 3 es el punto de pegado de esta función, tengo que usar los límites laterales, no me queda otro. Sí o sí me voy a los laterales, entonces calculo el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x. Si me estoy acercando por izquierda, estoy usando valores de x que son más chicos que 3, entonces de las dos definiciones, esta es la correcta, es la que vale para los x menores que 3.
Fíjense que el límite bien fácil da 0, ¿sí? Donde x se acerca a 3, x menos 3 es 0, menos 0 es 0. Cuando calculo el límite por derecha de f de x, tengo que venir acá y fijarme, bueno, como estoy usando valores de x que son más grandes que el 3, la fórmula correcta es esta, la de arriba. Y nuevamente el límite da 0, ¿sí? Porque cuando x tiende a 3, 3 menos 3, 0. Como son iguales ahora los límites laterales, los dos existen y son iguales, puedo concluir que el límite cuando x tiende a 3 de la función original, ¿sí? Cuando x tiende a 3 completo, existe y vale 0. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. La idea de límites laterales como definición de existencia de un límite, ¿sí? Si un límite existe, sí, solo sí. Los límites laterales, los dos existen y los dos me dan lo mismo. Es útil, por ejemplo, en las funciones a trozos, cuando quiero calcular el límite cuando x se acerca justo al punto de pegado, a uno del punto de pegado si tuviera más. ¿Qué pasa si en esta misma función me preguntaban el límite cuando x tiende a 4 de f de x? Con esta misma f de x. El 4 no es un punto de pegado. El 4 está bien metido adentro de este intervalo. ¿Sí? Por ende, esta función, alrededor del 4, tanto a la derecha como a la izquierda del 4, o sea, para valores un poquito más grandes y para valores un poquito más chiquitos que 4, la fórmula que vale es esta, x menos 3, porque es la que vale para todos los x que sean más grandes que 3. Entonces, este no necesito hacerlo con límites laterales. Este es simplemente el límite cuando x tiende a 4 de x menos 3, que era la fórmula válida para los x más grandes que 3. Y este límite era 1. ¿Sí? Así fuera el límite cuando x tiende a 3,00001. No es el punto de pegado. Entonces, un poquitito a la derecha del 3,00001 y un poquitito a la izquierda del 3,00001, sigo estando con valores de x que son más grandes que el 3. Porque recuerden, cuando yo calculo el límite, miro valores más grandes y valores más chicos que este, pero cerquita, bien cerquita. Todo lo más cerquita que pueda. Entonces, por más que sea este el límite 3,00001, no hay que usar límites laterales, no es necesario, porque tanto a la izquierda como a la derecha de este número, la fórmula que vale es esta. ¿Sí? Y esto será, entonces, el límite cuando x tiende a 3,000,1 de x menos 3. ¿Sí? Y dará 3 menos esto, o sea, 0,00001. ¿Sí? Entonces recordemos, límites laterales me sirven para decidir si existe o no existe un límite, en particular en los puntos de pegada. Otro lugar donde me van a servir, y lo vamos a analizar en una clase posterior, va a ser en los puntos que no estén en el dominio de la función o en ciertos puntos donde yo ya sé que va a haber una discontinuidad. Entonces lo que vamos a hacer en la clase que viene es definir continuidad, que significa que una función sea continua, definir discontinuidad, que significa que una función sea discontinua, y ver cómo podemos analizar esos comportamientos de las funciones. Bien, eso es todo por ahora con límites laterales. Nos vemos en la próxima con continuidad.